¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a Ecos del Arte y la Cultura con tu amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco, en RG Medios, el canal que impulsa. ¡Comenzamos! Paquete para arroz de mierda. Gracias. Amigos, estoy muy emocionada. Y es que este es el último video que les grabo con este antiguo celular. Les cuento que estoy a punto de estrenar mi nuevo equipo y lo compré por medio de pagos semanales en la nueva plataforma de Credicel Shop. Estoy muy sorprendida de verdad porque mejor les cuento mi experiencia. Les platico que entré a shop.credicel.mx. Ahí seleccioné el teléfono que quería, el color y la capacidad que necesitaba. Fue muy sencillo. Después solamente me pidió sacar una fotografía de mi INE junto con una selfie. En un par de minutos mi crédito ya estaba totalmente autorizado. Ya solamente seleccioné el plazo. Yo lo pedía 26 semanas y me pidió un pequeño enganche de 210 pesos. Este lo realicé por medio de transferencia, pero también tienen la opción de pagarlo en OXXO, así es que está todavía más sencillo. Después puse mi domicilio y así es como mi teléfono llegó a mi hogar en tan solo 2 días. Esto es una maravilla porque estuve comparando los pagos semanales en muchos lugares y en Credicel Shop son los más bajos. Te súper recomiendo que si quieres un teléfono con el mejor precio, los mejores pagos semanales y sin complicaciones, hagas lo mismo e ingreses en Credicel Shop. Hasta aquí mi reporte. Me voy a estrenar mi nuevo equipo y ya les mandaré videos o les subiré videos hechos con él. ¿Qué tal, mi querido José Carlos Alonso, del Centro para las Artes TETIEM? Para nuestros televidentes, ¿nos podrías explicar qué significan las siglas TETIEM, cómo empezó este proyecto? Y bueno, en el marco del Día del Pedagogo, que es una fecha que instauró la Universidad Nacional Autónoma de México, sabemos que este espacio no solamente ha cobijado a una serie de artistas escénicos, sino también se ha diversificado y particularmente esta parte formativa en vínculo con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Sí, claro, mira, pues nosotros en principio somos un grupo de teatro, así nos concebimos. El acrónimo es Teatro Taller de Investigación y Experimentación Mexicano, Asociación Civil, pero con el tiempo pues nos dimos cuenta que necesitábamos un espacio donde hacer nuestras propias cosas sin que nadie nos corriera de ciertos lados, trabajar a la hora que queramos, ¿no? Entonces creamos, después de 2 años de fundada la Asociación Civil, este Centro para las Artes TETIEM, que en principio era para arropar pues, nuestras locuras teatrales, pero que con el tiempo empezamos a tener amigos músicos que nos dijeron, oigan, ¿y no nos pueden abrir un espacio para dar clases de música? Y dijimos, claro. Y otro artista plástico, oye, ¿y si hacemos algo más? Y empezamos a diversificar justo esta parte de las artes y nos dimos cuenta que lamentablemente no había como una formación académica para niños, ¿no? Entonces hicimos un convenio con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para que el Centro para las Artes TETIEM se convirtiera en una escuela de iniciación artística asociada a NIMBA, ¿no? En nuestro caso somos una asociación civil, pero este programa opera en toda la República con estudios de 3 años, en 3 categorías, de 6 a 9 años, de 9 a 12 y de 13 a 18 años, y se acaba de abrir una nueva modalidad para gente mayor, ¿no? Entonces, son estudios de iniciación artística y justo es como para que tú veas de manera formal cuáles son las áreas artísticas que te gustan o que vas encaminado y que tengas cierta experiencia, ¿no? El Centro para las Artes TETIEM tiene este programa desde 2015, entonces ya van varias generaciones que egresan con nosotros y bueno, serán las 4 áreas artísticas: música, danza, teatro y artes plásticas. Oye, este proyecto es muy importante y no sé si esté vinculado con lo que en su momento hizo Vasconcelos, ¿no? De llevar hasta el último rincón de nuestro país el arte
arte y la cultura, y particularmente atender pues a los quienes tendrían que ser como un punto nodal del seguimiento en la parte de la formación artística, que son las primeras infancias, los jóvenes, los adolescentes, y ahora que también están integrando a los adultos y a los adultos mayores, porque las artes escénicas, las artes plásticas, las artes audiovisuales, paradójicamente, como se pueden tener como muchos sobreentendidos o prejuicios, no solamente son para especializados o para gente que si tiene talento o no tiene talento. Este proyecto de iniciación artística, por ejemplo, yo no tengo la menor idea de pues, cómo se lleva a cabo la pintura, sin embargo tengo la curiosidad. Entonces, ¿cómo es que encaminan estas iniciativas, ¿no?, de los que se acercan? Bueno, mira, en principio creo que el arte está inmiscuido en nuestra vida diaria, ¿no? Y desde luego que, bueno, el teatro, que es de donde venimos, pues hay un trabajo interdisciplinario muy importante donde se mezclan las diferentes ramas, y creo que cuando uno nace y lanza su primer grito de ¡ah! ¿no? Puede ser como el principio del canto, tal vez, ¿no? Si no, te dan tu nalgada, ¿no? Claro. Para que venga la gran bocanada, ¿no? La reacción ante el afuera y el adentro, ¿no? Ajá. Entonces, empiezas a reaccionar, empiezas a tener una visión mucho más amplia de lo que es el mundo, y eso es lo que hace el arte. Y creo que también la gran enseñanza del teatro en ese sentido pedagógico también es que puede ver lo que de pronto se ve en la coloquialidad, pero que de alguna manera, transportado en el arte, lo que hace es que lo ves como de manera más cercana, es como una lupa, ¿no? Entonces, cuando uno se acerca al arte, generalmente es porque sin querer a uno le gusta pintar, a uno le gusta bailar, o te dicen, eres bien teatrero, eres bien teatrera, o te empiezan a exacto, ¿no? Entonces, uno como que va descubriendo, si no su vocación, sí va descubriendo lo que se le facilita, porque finalmente la diversidad que hay en las artes potencializa pues todo lo que somos en principio, ¿no? Potencializa nuestro pensamiento. Claro. Por ahí decían que el cerebro es el guardián de nuestras emociones, ¿no? Entonces, cuando tú de alguna manera te acuerdas de lo que te pasó en cierto momento con una canción y estás recordando, ay sí, esa canción fue cuando se enamoró de mí mi pareja, ¿no? O ves una pintura y dices, claro, eso soy yo, así me siento de solo, o así me siento acompañado, y qué bonito es estar acompañado. Yo creo que ahí es cuando tú dices, quiero hacer o estar del otro lado, pintando, dibujando, bailando, ¿no? Los mexicanos somos fiesteros por todos lados, entonces lo que hacen una fiesta, ya cuando sacan los pasos prohibidos, probablemente se vuelve hasta artístico, ¿no? Porque todo el mundo te voltea a ver, te vuelves... sí, hay un estudialismo de la mexicanidad. Sí, ¿no? Claro, ¿no? Y desde luego que esa teatralidad que ocurre en este amplio terreno del mexicano, pues tiene que estar representado por esta dramaticidad, por esta representatividad, por esta comunicabilidad que solo el teatro y que las artes podrían generar, y que las artes, aunque alguna vez alguien dice, es que ¿por qué te dedicas a las artes si te vas a morir de hambre y cosas de ese tipo? No es que te mueras de hambre, más bien las artes abren tu cerebro, abren tus emociones, generan una empatía con el otro. Cuando tú ves un garabato mal hecho y tú dices, ¡ay! Y me sale igualito, pero está bien feo, para uno está feo, pero cuando uno lo está haciendo, hay otras diversidades y hay otras maneras de pensar de otras gentes, que para mí lo feo podría estar bonito y podría ser un experimento total, y que podría ayudarme a crecer como ser humano, también desde la empatía y desde la confianza, ¿no? Cuando crecemos, lo que pasa generalmente es que todo el mundo te empieza a criticar, te empieza a decir, y entonces este arte que tú tienes en principio desarrollado kinestésicamente,
pues de alguna manera te lo van coartando y te van diciendo, no sirves para eso. Bueno, supongo que nosotros que nos formamos en algún momento con ciertas personas del teatro, seguramente que eran otras pedagogías, yo me acuerdo que a mis compañeros y a veces a mí te llegaban y te decían, es que tú no sirves para el teatro, ¿no? O es que aquí yo te veo de otra manera, pero para el teatro dedícate a otra cosa. Y creo que esas pedagogías probablemente a ciertas personas ayudaron para que se alejaran o que fuera un filtro. Sin embargo, también probablemente ocasionaron algún problema de trauma, ¿no? Y bueno, creo que ahora las nuevas pedagogías, las maneras de integrar el arte en la vida cotidiana de un matemático, incluso ahora con la nueva escuela mexicana, ¿no? Que se intenta hacer proyectos vinculatorios en general, creo que se le está dando una prioridad al arte, pero desde luego, gente como Vasconcelos, gente como el maestro Azar también, que tenían una amplitud y bagaje porque pensaban que la cultura artística también desarrolla otro tipo de pensamientos, probablemente son gente que han dejado huella y que nosotros como pedagogos queremos dejar huella también en los niños y en las infancias. Porque nosotros ya, de alguna manera, estamos formados, ¿no? Ya mal formados. O deformados. Pero los niños que están descubriendo y que por aquí les dicen, deja eso, y el maestro de arte toma otra hoja y escribe, ¿no? Y por ahí ya te dicen, cállate, y el maestro de teatro dice, grítenlo más fuerte, ¿no? Y por ahí, aquí no bailes porque estás en una oficina pública, el maestro de danza te dice, por favor, no debes de moverte, sí, ¿no? Entonces, creo que mientras los pedagogos también podamos tener el arte cercano a la gente, a la comunidad, probablemente buscaremos otro tipo de ser humano que sea más empático, que genere incluso la paciencia, o en este momento, ya no la tolerancia, porque creo que ya no existe, ya no debe de existir ese término, ¿no? Sino más bien ser empático con el otro, ser alguien que busca otras maneras de pensar, otras maneras de desarrollarse, y creo que la pedagogía artística en estos momentos está llevándose a cabo a partir de eso, de tener diversidad, de tener otras maneras de pensamiento, pero sobre todo que te ayuden a mejorar el entorno, porque cada vez estamos peor, ¿no? Cuando estamos intentando que haya mayor ecología o mayor árbol para que no pasen las tormentas que pasan, o todo este tipo de cosas, lo que estamos generando es un pensamiento de inmediatez y individualismo, y que las artes, a pesar de que tú eres a lo mejor artista plástico y lo haces solo, también lo haces pensando para que alguien lo vea y empatice. Entonces, el arte siempre te ayuda a que el otro lo pueda reconocer y reconocerse a sí mismo y pueda tener pensamientos diferentes a los que generalmente tenemos, porque el mismo sistema te va llevando a ciertas cosas, ¿no? La otra vez estaba platicando justo con algún compañero que te decía, es que es bien difícil aguantar vara, en el sentido de que te dicen, es que el arte no funciona, no sirve, es mejor ser médico, es mejor ser otra cosa, pero cuando entendemos que el arte de alguna manera te tranquiliza, tendríamos menos problemas de ansiedad, tendríamos menos problemas de violencia. Eso se ha demostrado en muchos sentidos, porque justo lo que intentas a partir del arte es reconocerte como ser humano y ser empático con el otro, ¿no? Entonces, cuando nosotros intentamos hacer la Escuela de Iniciación Artística, lo hicimos con ese pensamiento. Aparte de que necesitamos gente que nos vaya a ver a nuestras obras y a nuestras cosas que hacemos, los niños de alguna manera son tan sensibles que pueden ver cosas que para los demás son invisibles, porque ya caemos en el mismo sistema de siempre, y donde de alguna manera hasta uno ya empieza a creer lo que los demás dicen, ¿no? Cuando yo me acuerdo de algunos compañeros de la carrera que de pronto sí se creyeron que eran malos actores y ya no siguieron, sí se creyeron que del arte no se puede vivir, sí se creyeron un montón de cosas alrededor de los mitos del arte,
y que cuando uno dice, intento hacer lo que los demás no quieren, no pueden, no se atreven, ahí hay un sistema de libertad al propio sistema, y por eso el arte es un acto de resistencia también. Es un acto donde tú estás a contracorriente y siempre te lleva a encontrarte a ti mismo. A veces de manera profunda, a veces de manera solamente para entretenimiento de los demás, pero lo que tú vas recorriendo como persona, de alguna manera va generando cambios, aunque sean chiquitos, en la individualidad y después en la colectividad de todos los que nos dedicamos al arte y a todas las áreas artísticas, ¿no? Sí, genial. ¿Sabes qué? Me recordaste pues comentario que ya hasta se ha vuelto imagen o infografía, ¿no? De que antes de que los niños canten, pues están estos primeros sonidos guturales desde esta bocanada cuando uno nace, que si no das el grito te dan la famosa nalgada el médico. Por otro lado, que antes de que uno tenga como una noción de dibujo, de las artes plásticas, lo primero que hace son los primeros trazos, ¿no? De rayones. O antes de considerar como en una composición coreográfica, vienen las primeras, lo más lato, lo más inmediato de la movilidad, de los primeros impulsos. Entonces, esta organicidad para quienes nos dedicamos, pues, permanentemente a las artes escénicas, son fundamentales porque al final del día siempre buscamos llegar como a estos orígenes y que no se nos pierdan. Me recordaste a nuestro queridísimo maestro Héctor Azar y recordé al Centro de la Búsqueda, que pues ahora es un CIS. Entonces ese espacio es muy importante, el famoso Instituto Cultural Poblano, porque también fue un gran semillero. Y bueno, sabemos que Héctor Azar creó pues las más importantes instituciones, por lo menos de artes escénicas, ¿no? El Centro de Investigación Teatral Rodolfo Sigli, el Centro Universitario de Teatro, la Compañía Nacional de Teatro, llevó a la Compañía Nacional de Teatro a un festival en Nancy, en Francia, y ganaron. Entonces, todos estos maestros, el maestro Ignacio Ibarra Massari, nuestro maestro Nico Villa, entonces tuvimos la oportunidad, los que estamos en esta transición, ¿no?, finisecular entre siglo XX, siglo XXI, de haber coincidido con grandes personalidades del arte y la cultura. Y de pronto un poco, pues no sé si, o de pronto somos muy desmemoriados o no le damos como el valor de maestro Manuel Reigadas a todas estas lumbreras que son muy importantes, no solamente por todo lo que aportaron, por su pasión hasta el último momento de su vida, sino particularmente porque generaron una primera escuela que sí tiene una ortodoxia, hablando en el contexto de la pedagogía y didáctica. Sin embargo, hay valores propios de la retórica, de la gramática escénica, que si uno los aprendió, o sea, estas bases te sirven para cualquier escenario del mundo. Tú que has estado en Corea y en otros países, podrás dar cuenta que si cuando tú estás en un basamento, eso es operativo en otros escenarios, estés en Oriente o en Occidente. Entonces, a veces pasa que de pronto, pues no es como quitarles el impulso a los jóvenes y esta emergencia de hacer y hacer, pero de pronto cuestiones básicas de la comprensión de las artes escénicas, de su propia operatividad, su gramática y la función de, tú hablabas mucho de la otredad, de la alteridad, del que nos debemos a un público. Entonces, ¿cómo concilias esto en los estudiantes, en las composiciones coreográficas, en las puestas en escena, ¿no? Porque vimos a una de las estudiantes, un talentazo con esta obra de otro gran teatrista, que es Felipe Galeván, un dramaturgo muy importante, con La Partícula Revoltosa, que es una historia, una dramaturgia de la infancia, adolescencia de la primerísima dramaturga que después de Sor Juana Inés de la Cruz se dice que solamente Elena Garro. Entonces, vemos en esta niña, en esta actriz, en ciernes, que no solamente el talento está siendo pulido, sino que trae un sentido de la escena para la edad que tiene, que de pronto en otros espacios donde se supone que los estamos formando, pues para que tengan una carrera, a veces no tenemos estos basamentos. Entonces nos avisa producción que nos vamos a un brevísimo corte y regresamos con la respuesta del maestro José Carlos Alonso. No se despeguen, amigos. ¿Buscan una educación de calidad?
Colegio México es tu mejor opción. Te ofrecemos educación con valores en los niveles de primaria, secundaria y bachillerato. Contamos con maestros altamente capacitados e instalaciones de calidad. La excelencia educativa a tu alcance. Colegio México es tu mejor aliado. Inscríbete ya. Teléfono 22 22 40 81 93. Colegio México es tu mejor opción. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por seguir con nosotros en este tu programa Ecos del Arte y la Cultura a través de RG Medios, el canal que impulsa. Mi nombre es John Dixit y te invito a que me acompañes por un breve recorrido por lo más importante de la agenda cultural y artística de esta semana. Y bueno, vamos a empezar con la 79 Muestra Internacional de Cine, que trae lo mejor de las producciones globales a las pantallas de Puebla. Para abrir la cartelera cinematográfica nos invitan a la proyección especial de Tus dos muertos, una imperdible e impactante producción mexicana dirigida por el galardonado cineasta Daniel Castro Cimbrón. Esta es una propuesta estética y narrativa cautivadora que nos sumerge en las profundidades del suspenso y el drama nacional contemporáneo. Las fechas y horarios de esta función es el jueves 2 de julio a las 5 de la tarde y una segunda función de gala el viernes 10 de julio a las 7 de la noche. En la Cinemateca Luis Buñuel de la Casa de la Cultura Profesor Pedro Ángel Palú Pérez, en la calle 5 Oriente número 5 en el Centro Histórico de Puebla. La entrada es libre. Nuestra segunda recomendación va de la mano de la anterior y es con la máxima fiesta del séptimo arte que seguimos en la capital. Viajamos con las salas del cine hasta las latitudes orientales con el largometraje coreano Un hogar tras las rejas, bajo la magistral dirección de Cha Yeon-jong. Una conmovedora, cruda e impactante propuesta visual que está recorriendo los mejores festivales del mundo y que este jueves llega a una de nuestras pantallas más emblemáticas. Igual el jueves 2 de julio, en punto de las 7 de la noche, pueden ir a la función de Tus dos muertos a las 5 de la tarde y luego quedarse a la de las 7 de la noche. La entrada es libre, por lo cual se sugiere llegar con anticipación para asegurar su lugar. Nuestra siguiente recomendación es una de nuestras favoritas. En las artes escénicas locales, les recomendamos la puesta en escena Partícula Revoltosa, una obra teatral original de Felipe Galván Rodríguez bajo la dirección de José Carlos Alonso, que aborda de manera poética, lúdica y conmovedora la adolescencia de la célebre escritora Elena Garro. Esto es el viernes 3 y viernes 10 de julio a las 7 de la noche en el Centro para las Artes Tetiem, en la 3 Norte 4248 Colonia Morelos. La cuota de recuperación general es de 120 pesos y estudiantes y docentes solo pagan 100. Informes y reservaciones vía WhatsApp al 2221 89 90 57. Nuestra siguiente recomendación también va de la mano del teatro. Levanta el telón el 21 Festival de Monólogos Teatro a una sola voz 2026 con la Compañía de la Mancha Teatro Ilustrado y su aclamada puesta en escena El nombre de la Mancha. Un unipersonal del circuito centro-sureste donde la actriz Valeria Estrella, bajo la dirección de Noemí Espinosa, rinde un entrañable y divertido homenaje al universo de la literatura clásica. Esto es el viernes 3 de julio en punto a las 7 de la noche en la Sala Teatro Luis Cabrera. También la entrada es libre y la entrada es para mayores de 8 años, así que pueden ir. Esto dura alrededor de 45 minutitos. Nuestra siguiente recomendación es para toda nuestra comunidad de creadores y profesionales que buscan expandir sus fronteras técnicas. La Universidad de la Creación del Arte y la Cultura Unicrea, de la mano de la Secretaría de Educación Pública, abre las inscripciones para su Diplomado Presencial Intensivo en Creación Escénica y Diseño para la Escena Contemporánea. Una oportunidad académica de oro con un cupo limitado únicamente para 30 personas para asegurar la máxima excelencia práctica. Inviertan en su talento, salpiquen su mente de conocimiento y aseguren su lugar de inmediato. La duración del ciclo es del 17 de agosto al 10 de noviembre de este año, con horarios de lunes a viernes de 5 de la tarde a 8 de la noche, en el Boulevard Atlas Caixlu 2501, en el Museo Barroco. Informes e inscripciones, envía tu correo directo a unicrea@cepue.gov.mx. Y ya merito vamos a terminar. Ahora nos vamos a la fiesta gastronómica de la segunda edición de la Feria del Mole 2026. Yomi Yomi. Puebla se viste de fiesta para celebrar el sabor, la memoria y nuestra tradición viva. La Junta Auxiliar de San Pedro Zacachimalpa nos abre fraternalmente sus puertas para disfrutar de la segunda edición de la Feria del Mole 2026.
una experiencia culinaria imperdible y de ambiente 100% familiar, ideal para deleitar el paladar con el auténtico sazón de nuestras cocinas tradicionales y celebrar el orgullo por nuestras raíces comunitarias. Una joya de la gastronomía poblana en su máxima expresión. Fecha y horario, viernes 3 de junio del 2026 a partir de las 11 horas, en la ubicación de la plaza principal de San Pedro Sacachimalpa. Bueno, nuestra siguiente recomendación es que mi teléfono se apaga, chicos, disculpen esto, por eso hay que comprar un teléfono nuevo. Nuestra siguiente recomendación, y ya para terminar, son las séptimas jornadas, las 28 jornadas de teatro latinoamericano y poesía Manuel Reigadas, que se llevarán a cabo del 19 al 20 y 21 de agosto de este año, y se esperan sus participaciones de 200 a 300 palabras, sus resúmenes creativos, en el correo gesticulatearts@gmail.com. Sin más, esto es todo por el momento y les invito a que sigan con nosotros en tu programa Ecos del Arte y la Cultura. Continuamos. Gracias. Día del Pedagogo. El 26 de junio de cada año en México se celebra el Día del Pedagogo y sirve como oportunidad para recordar la importancia que tienen estos profesionales para contribuir en la educación del país y en la construcción de una mejor sociedad. Estudia integralmente la educación para describir, comprender, explicar, evaluar e intervenir en el fortalecimiento y mejora de los procesos educativos. Analiza y propone alternativas de solución en problemas relacionados con el campo educativo, además de atender a diversos sectores de la población que requieren ayuda pedagógica. Hasta 1955, pedagogía solo se estudiaba como posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, misma fecha en que fue creado el Colegio de Pedagogía. La licenciatura comenzaría en la UNAM con el plan de 1960 y la Universidad Pedagógica Nacional comenzó a funcionar en 1978. ¡Feliz Día del Pedagogo! Amigos, continuamos en Ecos de la Cultura con su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco, y nuestro invitado José Carlos Alonso del Centro para las Artes Tetiel. Y bueno, en el marco del Día del Pedagogo hablábamos de todos estos elementos que implican los componentes de la escena y cómo logramos transmitirlos en las nuevas generaciones. Algo que vimos en acto, produciéndose en la propia performatividad de esta puesta en escena, La Partícula Revoltosa de Felipe Galván, ahí en el Centro para las Artes Tetiel, que está ubicado en la 3 Norte, 4248, a una cuadra China Poblana. Ese es nuestro referente. La China Poblana, ustedes ahí los lleva el Metrobús y vámonos a ver teatro. Claro. Pues mira, esta puesta en escena fue bien interesante porque es el montaje de egreso de nuestra alumna Marian Goches, ¿no? que es una alumna que durante 3 años, se formó con nosotros, pero justo hablabas hace ratito del trabajo que ella tiene en general, y yo me atrevo a pensar que en principio para hacer arte necesitas tener la actitud y después la aptitud, ¿no? Primero la actitud. Con C y luego la aptitud con P. A ver, explícanos esto, porque luego la banda que entra en las escuelas profesionales de artes escénicas parece que están como al revés volteados. En principio, nosotros creemos que para que quieras hacer arte necesitas salir de una necesidad de lo más profundo de ti, de encontrar, querer expresarte, porque todo el mundo dice, claro, es que es artista porque expresa, o ¿qué es el arte? Es la expresión viva, cualquiera puede expresarse, pero un artista tiene que tener la necesidad de expresar algo que necesita decir, no con palabras solamente, sino con cuerpo, con voz, con pensamiento, y entonces usa una herramienta. En el teatro pues es el cuerpo y la voz, en la música es el instrumento musical, en las otras áreas, cada uno tiene una herramienta diferente, pero lo que pasa con nuestros alumnos, y es lo que intentamos hacer en TETIEM, es que se enamoren en principio de las artes y que ellos mismos descubran cuál es la herramienta que ellos van a usar, ¿no? Es muy bonita esta primera parte de la iniciación artística porque todos nuestros alumnos toman todas las áreas. Entonces, una premisa de los maestros es decir, casi tienes que enamorar a tu alumno y decir por qué para ti, que te dedicas a cierta disciplina artística, es la neta del planeta. ¿Por qué para ti la música es más interesante que otra? ¿Por qué el teatro es más interesante que otra? ¿Por qué las artes plásticas? Entonces,
lo que pasa con nuestros alumnos es que se encuentran con un choque de emotividades y de pronto dicen, ¿por qué a mi maestro de música me habla también de la música? ¿Y por qué mi maestro de artes plásticas me habla también de las artes plásticas? ¿Y por qué el maestro de teatro me está diciendo esto? ¿Y por qué la maestra de danza me dice? Y empiezan a tener un choque de emociones, se empiezan a generar un choque de ideas y entonces al terminar el primer semestre ellos tienen que decidir hacia qué área se van a encaminar, ¿no? Entonces, es bien interesante porque algunos papás también sabemos que de pronto las escuelas de arte sirven de guardería, no debería de ser, pero a veces sucede, porque los papás no saben dónde dejar a los niños. Bueno, los bienes de consejo técnico ya es un tema, ¿verdad? Claro, claro. Sin embargo, bueno, también sensibilizamos a los papás para que no solamente sea una guardería, que sí sea un planteamiento también interesante para ellos, pero de entrada nos ha llegado gente que dice, es que mi hijo quiere tocar la guitarra. Y el niño dice, no, yo no quiero tocar la guitarra, a mí me gusta dibujar, ¿no? Mi papá quiere eso, claro. Entonces, lo que hacemos es tener muy claro con el papá que lo que va a estudiar durante 3 años es porque va a ser una necesidad del propio alumno. Es complicado, es difícil, porque algunos papás lo aceptan, pero otros dicen, sí, la guitarra a lo mejor te sirves a los camiones, dirían por ahí, ¿no? Pero el teatro, ¿para qué te va a servir? Desde luego que cuando entienden la sensibilidad, claro que la música, el teatro, la danza sirven para otras cosas, no necesariamente para la industrialización que el sistema nos lleva siempre a generar trabajo. También el ser humano necesita respirar, necesita entretenerse, necesita bajarle a todo lo que hace para producir y darse un tiempo para él y respirar y decir, tengo otras capacidades, no todo el tiempo debo estar de gruñón con mi empresa generando dinero. Algunos sí, pues, pero nuestra intención es que también esa gente se relaje, entienda que el arte es un tiempo con él mismo, porque también el arte nace de la intimidad, de lo que yo quiero expresar, y ahí es donde empiezo con que cualquier persona puede expresar, sí, pero ¿cómo lo expreso yo? ¿Qué intento expresar? ¿Y para qué lo voy a expresar? Lo vemos en nuestros jóvenes actualmente, ¿no? Que de pronto vemos que o que no se saben expresar o que expresan cualquier cantidad de cosas que probablemente de eso, sinceramente, muchas cosas pueden ser basura. Y lo que hace el arte es justo quitar esta basura y tratar de encaminar a una mejor persona, a un mejor pensamiento, a una mejor manera de hablar, de entablar relaciones con el otro, de mover con claridad tu cuerpo, tu emoción y entablar alguna comunicación real con el otro y profunda, que lamentablemente en nuestra actualidad es muy difícil tener conversaciones profundas, ¿no? Con uno mismo, sí. ¿no? Cuando yo les pregunto a mis alumnos, ¿ustedes quién son? ¿No? Porque todos los filósofos del mundo de la historia no se lo pueden responder, como niñitos de 6 años, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Pero ¿sabes qué? Ellos tienen una creatividad para responder eso que tú dices, claro. Sí, en ese momento tú eres eso. La espontaneidad. Y la verdad es que tu planteamiento sigue por ahí, ¿no? Yo a mi edad todavía no tengo tan claro lo que soy como tú lo tienes, sí. ¿no? Entonces, ese tipo de respuestas, estas maneras de cómo nos sorprenden los alumnos, pues nos llevan otra vez a pensar que el arte tendría que ser una necesidad completamente de expresión. Nuestro lema de TETIEM es, el arte no es un lujo, es una necesidad de expresión humana, pero lo entendemos como eso, como una expresión necesaria desde lo más profundo para generar
cambios radicales, porque en un momento determinado esta inmediatez que sucede con los teléfonos, con la información fake, con todo esto que ocurre a nuestro alrededor, también tendremos que tener nuestro pensamiento para decir radicalmente, a ver, esto no me está funcionando, si yo sigo haciendo esto, lo más probable es que genere otro tipo de reacciones en otros, y eso es lo que yo quiero en mi vida cotidiana, eso es lo que yo quiero generar en el mundo. Cuando tú te haces estas respuestas, que tampoco se supone que seas un buen o un mal ciudadano, sino más bien que tú respondas desde tu espontaneidad, pero desde lo más profundo, pero sobre todo desde cómo te sientes. Entonces, las emociones, de alguna manera, se van viviendo a partir del descubrimiento de sí mismo, ¿no? Por ahí el oráculo decía, conócete a ti mismo y encuentra tu medida. El oráculo de Delfos. ¿No? Sí, está maravilloso. Y bueno, me preguntaba, ahorita que estás hablando de todo este proyecto, obviamente no hay manera de que llevemos a cabo estos procesos sin la sinergia, sin la suma de esfuerzos de todos. ¿No será que nos puedes hablar de la planta docente, de tus profesores? Porque también algo que caracteriza a TETIEM es las lealtades, que has logrado tener un grupo sólido. Y esto parece fácil, pero particularmente en Puebla, lograr lealtades, o sea, que todos se sumen y que todos se mantengan en el barco como tripulantes, es complejo, ¿sabes? O sea, ¿cómo han conciliado? Porque al final del día somos seres humanos y entiendo que también se van de giras internacionales y bueno, no es lo mismo vernos hasta las horas de las clases a cuando estás full time, ¿sabes? Porque esta cuestión de la convivencia cotidiana nos obliga a tener otro tipo de interacción para que respetemos nuestras singularidades, nuestros asegúnes y que continuemos en el proyecto. Entonces, yo sí reconozco que TETIEM tiene esta característica, además de que está involucrada toda la familia, ¿no? Entonces, que es un proyecto familiar porque sabemos que vienen de una tradición, o sea, yo te conocí, van a hacer ya cuentas y van a decir que la tenemos, pero por ahí de principios, mediados de los 90, pues que estaba toda la familia involucrada, todos hacían teatro, ¿no? Entonces, ¿cómo logran equilibrar entre en los núcleos familiares, bueno, esta comunidad que han conciliado para hacer un ecosistema, un mesosistema y que siga circulando y que todo el mundo les reconoce, porque además tienen un reconocimiento internacional, no solamente nacional, por todos los grupos internacionales que cobijan y las redes en las que están insertos, pero al final del día los que están en el núcleo se mantienen. Híjole, mira, sí, creo que eso es bien difícil. La verdad es que no tenemos una receta para poder hacerlo. Lo que sí creemos es que creemos en el teatro de grupo, ¿no? Y que el teatro de grupo se mantiene pues desde una ideología de los 60 casi, ¿no? Después también creemos en la antropología teatral que hace Eugenio Barba, que es justo el estudio del ser humano en estado de representación, y ahí volvemos otra vez como a pensar que el estudio del ser humano en estado de representación es que cuando la gente que hace teatro, en nuestro caso, desde niño, nace con una necesidad porque lo ve en los padres, porque lo ve en la gente que lo cobija. Cuando nosotros creamos el grupo, nosotros formamos a nuestra gente. Antes de hacer la escuela de iniciación del IMBA, nosotros formábamos gente para nuestro propio grupo y esa era la idea. Después, otras personas que estudiaban otras carreras y que se sumaban, tenían ya esta idea de pensar como el teatro como grupo, que todavía no lo llevamos al extremo. Hay grupos que conocemos internacionalmente que comen, que viven, que todo el tiempo se ven. En nuestro caso nos vemos solamente en el trabajo, pero sí el que Edgar, por ejemplo, que es un pilar muy importante de TETIEM, tiene casi 20 años con nosotros. Que está en la partícula revoltosa. Y que está en la partícula revoltosa y que él se formó en la primera generación de TETIEM, ¿no? Wow. Entonces, y que se ha mantenido y que ha hecho un montón de cosas. Y yo creo que le puedo reconocer a él es justo, otra vez, la necesidad de estar en un escenario, la necesidad de poder contribuir en un proyecto como el que es TETIEM. Y cuando tú te crees eso, lo más probable es que surjan cosas. Cuando tú te crees que lo que estás haciendo
en general un bien para los demás, pero sobre todo un bien para ti. Por eso cuando uno se sube en el escenario, uno tendría que decir, esto a mí es para mí, la neta del planeta es lo mejor que me ha pasado. Y muchos de nosotros, con el tiempo, pues esta necesidad se va acabando porque conoces otras personas que no tienen la paciencia que tú tienes para generar este pasito, ¿no? Entonces lo que tiene TETIEM es que ha sido muy paciente. Tenemos el otro pilar que es Jonathan, casi tiene 10 años con nosotros, Consuelo, bueno, que es mi esposa, que lo fundamos juntos. Yo creo que cuando tú entiendes que somos diferentes, cuando tú entiendes que nos vamos a pelear, porque en todo lado ocurre que te peleas por cualquier cosa, cuando tú entiendes que el otro pues probablemente no piensa como tú, ahí viene la conciliación. Y grandes grupos como el Odín Teatret, que tienen 60 años, o la Candelaria, ¿no?, que tienen más o menos la misma idea, pues nosotros estamos inspirados en esas gentes, ¿no? Si ellos pueden, también nosotros. También te puedo decir que en TETIEM ha pasado un montón de gente y que en ese momento han hecho otros proyectos que son también muy importantes en Puebla, ¿no? Pero de alguna manera tienen su particularidad, y una de sus particularidades es no hacer teatro de grupo. En nuestro caso, lo que hacemos es justo crear no una compañía, sino un grupo. Pero también creo que, no sé si eso sea un secreto, pero a lo mejor puede funcionar, es que cada uno de nosotros puede hacer lo que quiera, ¿no? Tienen esa libertad. Entonces, o sea, yo me acuerdo que antes, cuando estábamos en los grupos, te decían, no te puedes salir de tu grupo y hacer otras cosas. No tenemos que decir nombres, ¿verdad? Porque ya todo el mundo los conoce, o las conoce. Sí, claro. Bueno, mira, me dice producción que nos vamos a un brevísimo corte y ahorita retomamos y ya no vamos a decir los nombres, ¿eh? Bueno, igual y sí, espérense. Vamos al corte, por favor. Paquete para arroz de ñardo. Gracias. Amigos, estoy muy emocionada. Y es que este es el último video que les grabo con este antiguo celular. Les cuento que estoy a punto de estrenar mi nuevo equipo y lo compré por medio de pagos semanales en la nueva plataforma de Credicel Shop. Estoy muy sorprendida, de verdad, porque mejor les cuento mi experiencia. Les platico que entré a shop.credicel.mx. Ahí seleccioné el teléfono que quería, el color y la capacidad que necesitaba. Fue muy sencillo. Después solamente me pidió sacar una fotografía de mi INE junto con una selfie. En un par de minutos mi crédito ya estaba totalmente autorizado. Ya solamente seleccioné el plazo. Yo lo pedía 26 semanas y me pidió un pequeño enganche de 210 pesos. Este lo realicé por medio de transferencia, pero también tienen la opción de pagarlo en OXXO, así es que está todavía más sencillo. Después puse mi domicilio y así es como mi teléfono llegó a mi hogar en tan solo 2 días. Esto es una maravilla porque estuve comparando los pagos semanales en muchos lugares y en Credicel Shop son los más bajos. Te súper recomiendo que si quieres un teléfono con el mejor precio, los mejores pagos semanales y sin complicaciones, hagas lo mismo e ingreses en Credicel Shop. Hasta aquí mi reporte. Me voy a estrenar mi nuevo equipo y ya les mandaré videos o les subiré videos hechos con él. Bueno, mencionabas el caso del gran teatrista Eugenio Barba con su proyecto de antropología teatral. Me acordé del Teatro de las Fuentes, como él es también un puente entre Oriente y Occidente. Sí, obviamente no podemos brincarnos a Antonín Artaud, que es el que pone, ¿no?, el dedo en la parte corporal, y irnos a Oriente, todo el desarrollo que hace Jerzy Grotowski, ¿no?, con su grupo y la propuesta del teatro de laboratorio, la vía negativa, y todas estas digamos, experimentaciones para llegar al actor de la santidad. Recordemos a este primerísimo actor Richard Cieslak, y todo esto que nos lleva, por ejemplo, a México con un discípulo de Jerzy Grotowski, que es el propio Nicolás Núñez, y su proyecto del teatro antropocósmico. Ustedes
que también han sido punta de lanza, porque recuerdo que en Tetien tuvimos la oportunidad de ver un desmontaje del hermano muerto, este proyecto de Eugenio Barba. Entonces, para quienes no conozcan a Eugenio Barba es uno de los más importantes teatristas del siglo XX y lo que va del XXI, considerado así entre los más relevantes, porque no solamente está este aporte historiográfico, académico, sino la congruencia con respecto a este principio del teatro de las fuentes dignos, como a lo más esencial del origen de cómo acontece la performatividad, cómo se produce la teatralidad, cómo vienen los primeros impulsos, que bueno, evidentemente fue discípulo de Jerzy Grotowski, pero él logra algo muy importante que nos va a impactar particularmente en América Latina, que son estos lazos comunitarios, y entonces estos grupos que mencionaste, de estos grandes maestros que hacen el teatro comunitario en su sentido más profundo, no solamente comparten, como dijera Héctor Azar, el pan y la sal, ¿no? Entonces en el día a día, sino lo que tiene que ver con involucrar al público participante. Entonces esto que va a impactar en Augusto Boal y en tantos teatristas, y que prácticamente vienen desde la segunda mitad del siglo XX, lo que vamos del XXI, y que en Tetien, guardadas las distancias, con estos vínculos que han hecho con el propio maestro Eugenio Barba, las coproducciones que han hecho, ¿cómo se llama este grupo de Corea? Notre Theatre Company. Entonces, estos proyectos internacionales y estas redes que de alguna manera nos regresan como al punto cero de cómo surge esto que llamamos teatro, teatralidad, performatividad, esto que nos lleva a que nos tenemos que contar historias, y que si tú revisamos los últimos mensajes del Día Internacional del Teatro, al final todos regresan a este principio básico de que necesitamos contarnos mitos a través del rito, y que necesitamos la comunidad, y que siempre es para el otro. Entonces, esto en Tetien, ¿cómo se da y cómo se hacen estas ligas? Porque sabemos que tienen una interacción constante con diversos países a través de esta propuesta comunitaria de teatro de grupo colectivo. Sí, claro. Bueno, fíjate que el trabajo con Eugenio finalmente floreció a partir de que uno busca a sus maestros, ¿no? Cuando uno empieza a estar queriendo hacer arte, o el tipo de arte, tú te das cuenta que este tipo de teatro te gusta, este tipo de teatro no. Yo venía de la experiencia de Trasluz, que era un teatro de grupo también, con sus distancias, con Willy Cabello, pues yo me doy cuenta que sí es necesario pues tener esta comunidad. Lo que hace Eugenio a partir de la comunidad es crear trueques donde los artistas se mezclan con la comunidad, y la comunidad les enseñan saberes, y esos saberes tienen que ver otra vez con la necesidad de tener al otro y poder decir, ¿cómo estás? Bien, con el vínculo de decir, hola, ¿cómo estás? Y el otro te dice, bien, y te empieza a contar qué le pasó con su mamá, qué le pasó con su papá, y te cuenta todo. Estas historias se vuelven más allá de solamente un cuento, también se pueden volver ritual, porque entonces te sales a las 5 de la tarde a ver a tu comadrita y decir, comadrita, ¿cómo estás? Claro. Y empiezas a generar las personas que se ponen afuera, ¿no?, de la casa a tomar el café, a tomar el té, a abanicarse, a hablar de las cosas del día, claro. Y todo lo que vemos coloquialmente, pues se vuelve de parte de voy a tomar el té, voy a reunirme el sábado a las 7, y yo creo que estas cosas que parecen muy sencillas, Barba las retoma justo en las fuentes, en la necesidad. Vuelvo otra vez al planteamiento inicial que decía de esta necesidad de poder decir a alguien le importo, ¿no? Pero a mí me importa a la señora que está ahí enfrente a la que le pegan, entonces te voy a contar qué le pasa a ella. Y no tiene que ver nada con el chisme, simplemente tiene que ver con lo que a ti te interesa. Claro,
esas deformaciones se vuelven después chismes completos. Pero la necesidad, en principio, surgió a partir de que tú estás preocupada, que tú ves a esta persona lo que le pasa y entonces tratas de contarlo, porque no te lo puedes quedar a ti en tu casa diciendo, pobrecita, ¿qué está pasando? Entonces tienes la necesidad de hablar con el otro, como cuando uno saca la catarsis, cuando uno está muy feliz o está llorando. Entonces lo que de alguna manera se descubre en el teatro de grupo es esta ritualidad de los otros, de la necesidad de decir lo que a los demás les puede importar, y por eso los textos surgen a partir de la creación colectiva, por eso los textos surgen a partir de otras cosas que les importan a los demás. Y cuando nosotros hacemos la vinculación, la verdad es que Eugenio ha sido pues también muy, muy generoso, sí, porque lo que genera en su sede es vincular a los otros grupos, ¿no? Y una de las frases que a mí me gustan mucho de Eugenio es que lo imposible es lo posible, solo que uno tarda más, ¿no? Entonces, uno decía, no voy a llegar a la luna, muchos tiempo después llegó a la luna, claro, ¿no? Entonces, lo imposible es lo posible, solo que tarda uno más. Y yo te pongo el ejemplo, yo hice una residencia artística en 2008 en Corea, y después de 15 años, yo pude traer por primera vez al grupo de coreanos, y hemos hecho 7 coproducciones juntos. ¿Podrías hablar de esas coproducciones? Sí, claro. La primera que hice, bueno, yo hice en Corea un Teatro Mundi, después ellos regresaron, trajeron a su dramaturgo, hicieron piezas hablando sobre un problema que pasó en Tetiem, que era cuando el teleférico querían quitar las casas, y no sé si te acuerdas de ese problema que hubo. Tuvimos el teleférico, ahora es el Cabebús. No entendemos. Sí. Entonces, para que vean cómo somos performáticos. La obra de piezas, el dramaturgo vio el problema y entonces hablaba un poco sobre la gentrificación. Esa obra la tuvimos en temporada en el Helénico, estuvimos en Tetiem, estrenamos esa fue como lo más, el primer encuentro. Después de eso, y bueno, gracias también a otras becas que salieron de México en Escena, es que pudimos hacer otra coproducción cuando Allí está su casa, que es una obra que habla sobre la migración de los coreanos que llegaron esclavizados a Yucatán. Y entonces, a partir de ahí, hicimos también una colaboración con Galápago, una obra de Salvador Lemis que llevamos a Corea. Hicimos La Nave de los Locos con Rafael Pérez de la Cruz, que escribió la obra. Lo mismo que hizo el dramaturgo coreano por primera vez, nosotros mandamos a Rafael Pérez de la Cruz a que escribiera en Corea. ¡Qué maravilla! Nos mandó el texto y después nosotros hicimos la producción en Corea, regresamos aquí. Y digamos que, y lo último que hicimos el año pasado, Perhaps Home, que fue a partir de la obra de Un Hogar Sólido de Elena Garro. Hicimos una recopilación, hicimos algunas cosas medias extrañas, y nos hemos vinculado muy bien con ellos para hacer coproducción. La verdad es que hemos tenido también la ventaja de conocer a otros grupos. Este año estuvo también Lin Suda, que es japonés, y tenemos como algunos proyectos, pero vuelvo a lo mismo, lo imposible es lo posible, solo que se tiene que esperar un poco más de tiempo. Hemos querido hacer otras colaboraciones con otros grupos, pero no sé por qué Corea se ha abierto en muchos sentidos. Bueno, tienen mucha apoyo de su gobierno, eso en principio, ¿no? Entonces, nosotros casi siempre les decimos, hay esto, va, a ver qué hacemos, ¿no? Cuando ellos nos dicen, va, hay esto, ¿qué hacemos? Espérame, déjame ver qué puedo hacer, porque implica toda la logística, ¿no? Entonces, lo que te decía, tardamos 15 años en traerlos por primera vez, y ahora, en próximo julio, Edgar se va a hacer una residencia artística, va a trabajar 2 meses con el grupo coreano, ¿no? Y bueno, ahorita hay planes justo para el próximo año hacer gira en Japón, Corea, wow, esta parte asiática, pero te digo, son cosas que de pronto
uno también nos espera en el sentido de que encontrarte a alguien empático que puedas hacer algo ha sido muy difícil y lo hemos encontrado con este grupo coreano, porque de verdad hemos tenido otras colaboraciones, pero han sido colaboraciones muy pequeñas con otros grupos internacionales donde no hemos podido coproducir, o porque no hay dinero, o porque pues, sale muy caro. Entonces hemos hecho tallereamos, etcétera, ¿no? Tuvimos aquí al Instituto Grotowski, por ejemplo, hace muchos años, ¿no? Tuvimos a un grupo de Inglaterra, a Trickster Teatro de Suiza, de Colombia estuvo Shirley Paucara, del maestro Mario Delgado, ¿no? que también es una institución a nivel de teatro de grupo, claro. Y que hemos querido hacer cosas. El próximo año estamos pensando en traer a Ademar Bianchi de Catalina Sur de Argentina. Son grupos que han marcado una serie de cuestionamientos a su alrededor de su comunidad que nos empapa su sabiduría cada vez que los tenemos, ¿no? Pero siempre es difícil. Y el trabajo de Eugenio, en principio, es un trabajo de rigor que no cualquiera aguanta. Es un trabajo de entrenamiento que no cualquiera aguanta. Es un trabajo donde ahora vemos las nuevas incluso teatralidades, y yo veo que la gente o las nuevas generaciones no quieren hacer teatro. Quieren ser influencers, quieren ser tiktokers, quieren ser famosos, pero no quieren hacer teatro. Y una de las cosas que propicia Eugenio es el trabajo. Eugenio es famoso, pero no fue porque él quería ser famoso, sino es un tipo riguroso, es un tipo que entrena junto con sus actores, y nosotros tenemos esta metodología justo por eso, porque nosotros vamos a Corea y todo el mundo dice, ¡ay, ya se van a conocer Seúl! No, o sea, aquí no podemos, es muy difícil, pero allá vamos a trabajar 8 horas, 12 horas de montaje, todos los días, durante 2 meses. ¿Por qué? Porque allá podemos, porque allá no nos preocupamos que hay que trabajar, que tengo que llegar temprano a mi casa, que tengo que generar otras cosas. Claro. Allá tenemos un trabajo que hacer. El laboratorio. Y eso nos ha costado un poquito cuando ellos vienen aquí, porque ellos quieren venir a hacer lo mismo, ¿no? O sea, trabajar 8 horas, 12 horas, pero nuestro sistema, nuestro proceso es completamente distinto, porque aquí sí tenemos que trabajar haciendo otras cosas probablemente, o tenemos que generar esta logística que cuando estás haciendo una residencia artística es lo mejor, porque nada más te preocupas por trabajar en tu área, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más interesante del trabajo de Odín Teatret, que son completamente coherentes. Hay detractores de Eugenio, obviamente. Hay gente que no le gusta el trabajo de Eugenio, hay gente que dice, ya está rebasado, ¿no? Pero creo que lo más interesante de Eugenio es que es un maestro de vida, y que es un maestro que no solamente te enseña el teatro, te lo enseña por ende, pero te enseña el teatro de una manera consciente y desde la pura necesidad de encontrarte a ti mismo, ¿no? Entonces, pueden estar o no en desacuerdo, puede estar rebasado, pero volvemos a lo mismo. ¿Quién no está rebasado por nuestra propia vida, no? O sea, uno... Ya con la inteligencia artificial, bueno, ¿qué te puedo decir, verdad? Uno que quisiera hacer, ¿no? Sí. Pero creo que eso es lo más interesante del teatro de grupo, y cuando tú le propones a los nuevos jóvenes hacer un teatro de grupo, o sea, no tienen el tiempo, no se ven a 2 años estando contigo, tienen otras prioridades que el propio sistema te va diciendo. No es que esté mal, sino es un proceso que nosotros siempre hemos querido mantenerlo, y por eso nos mantenemos al orden. Si bien tenemos la facilidad de poder hacer nuestros proyectos en otros lados, y lo hacemos porque también estamos pues el recurso y hacer otras cosas, algo que siempre ha sido muy claro es que nuestra prioridad es TETIEM. Entonces, cuando tú tienes otro proyecto afuera y tienes una prioridad en TETIEM, pues todo el mundo sabe que cuando hacemos un proyecto afuera, en un momento determinado, si no hay nada que te afecte, está bueno, pero en dado caso nos regresamos a TETIEM, y eso lo tenemos como muy claro, ¿no? Y eso también es un aprendizaje
Eugenio, ¿no? Porque todos sus actores hacen eso. Dicen, me voy 20 años y regresan. O sea, tienen un actor que se fue 15 años, creo, del grupo y después regresó y dijo, ya terminé, ya formé gente y ya regresé, y ahorita está en activo con ellos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo interesante, que la libertad te ayuda también a crear tus propias cosas, claro, pero siempre regresas a la fuente. Exactamente. Oye, qué maravilla. Bueno, para todos nuestros televidentes, por favor, dinos tus redes sociales. Claro, por favor. Bueno, estamos como www.tetiem.org, ahí está la cartelera, quiénes somos, qué hacemos, los proyectos que hemos hecho, pero también en Facebook nos encuentran y en Instagram como Teatro Tetiem y en X, ¿no? Tetiem Teatro, al revés, exacto, es Twitter. Entonces, bueno, pues búsquenlo también, nos googlean y nos van a encontrar como Tetiem, ¿no? Ojalá lleven a sus hijos a las artes, si no a Tetiem, a cualquier lugar donde puedan ofrecerles un planteamiento artístico, porque seguramente los harán felices, ¿no? A aquellos, sobre todo los papás que luego dicen, es que mi hijo se la pasa haciendo otra cosa, en lugar de ponerse a estudiar, se pone a bailar. Bueno, también el baile es estudio y a lo mejor, porque conozco artistas así, algunos estudian leyendo y bailando o escuchando música, claro, y leyendo. O sea, tenemos diversidades. O sea, no todos aprendemos sentaditos con un libro enfrente. O sea, cada quien aprende como puede, como quiere, pero lo que hay que fomentar es la necesidad de poder ser mejor ser humano. Y el arte lo hace. Qué bonita manera de celebrar el Día del Pedagogo. Amigos, recuerden que estamos en Ecos del Arte y la Cultura todos los martes a las 14 horas con su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco, en RG Medios, el canal que impulsa. Nos vemos la próxima semana. Adiós, amigos. El canal que impulsa. Ecos del Arte y la Cultura con Elvira Ruiz Vivanco.